Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional. Plomería informativa, arqueología, paleontología, zoología, medicina forense, política. Por supuesto, faltaba más decirle que tenemos un aserradero político para que usted agarre a su politiquero caretabla, a ese al cual usted le cree, a pesar de que él le mintió, él le dijo que lo amaba y no era verdad, él me engañó. Bueno, pero arregle la caretabla para que por lo menos la tenga barnizada y usted no se asuste tanto cuando la vea. Bienvenidos al programa número 232 de Fuera de Orden. Hoy es jueves 11 de junio del año 2020. Les saluda como todas las noches Daniel Lara Farías, listo para comenzar esta nueva jornada de plomería informativa. Gracias a todos los que se han suscrito a mi cuenta en Patreon, patreon.com/delaraf, patreon.com/delaraf. Con tu apoyo me ayudas a seguir creando contenido para todos. Tienen muchas cosas interesantes por allí y algunos cambios logrados gracias a las suscripciones en Patreon, patreon.com/delaraf. Con tu apoyo me ayudas a seguir creando contenidos para todos. Bien, hay una situación bastante delicada que trasciende el hecho político e inclusive trasciende la mera circunstancia judicial. Y estamos hablando de la detención de dos trabajadores de la torre de control de Maiquetía, dos controladores de tránsito aéreo. Estos dos controladores de tránsito aéreo fueron capturados y están siendo sometidos a una situación que desde el punto de vista legal es bastante grave, la que en Venezuela se ha convertido en la cotidianidad o en la gravedad. Estamos hablando de gente que, por ejemplo, por tener un teléfono en su sitio de trabajo ya es sospechosa. Que tengan una idea. Estamos hablando de trabajadores a los cuales les están revisando los teléfonos a ver con quién hablan, porque según dicen ellos, el trabajo que realizan es de alta seguridad del Estado. Y parece que ellos no confían, evidentemente, ni siquiera en los trabajadores públicos. Pero eso es otro tema. ¿Qué ocurre? ¿Qué hace un controlador de tránsito aéreo? Un controlador de tránsito aéreo, y esto es importante para entender la naturaleza de este caso. Un controlador de tránsito aéreo es un técnico aeronáutico que se encarga de vigilar el tránsito de aeronaves por las aerovías de un país, haciendo uso de los distintos sistemas de telecomunicaciones para tal fin. Entiéndase radio, radares, frecuencias, etc. Eso hace un controlador de tránsito aéreo. En Venezuela, los controladores de tránsito aéreo solamente egresan de un centro de instrucción en toda Venezuela, que es el Centro de Instrucción de Aeronáutica Civil Miguel Rodríguez, que se encuentra en la ciudad de Maracay. Dicho centro de instrucción es del Estado. Es decir, no hay ningún centro de instrucción privado que dé este curso. Si usted quiere ser controlador de tránsito aéreo en Venezuela, tiene que irse al CIAC de Maracay. Pero no solamente es que nada más allí es que usted puede estudiar. Es que además de esto, el controlador de tránsito aéreo tiene un solo empleador posible, que es el Estado. Porque es el Estado el que se encarga de la gestión y toda la administración de los centros de control, los subcentros y las torres de control. Es decir, usted en Venezuela tiene que ir a estudiar en un centro de instrucción del Estado y luego tiene que ir a trabajar en el Estado. Antes, a unos 30 o 40 años, los trabajadores del control de tránsito aéreo eran un personal privilegiado en Venezuela y aún lo son en el mundo. Sus salarios están por encima del resto, de buena parte del resto de los trabajadores, y el tiempo de trabajo es menor, se jubilan más rápido porque los niveles de estrés
a los cuales están sometidos son superiores. Por eso era muy común ver a controladores de tránsito aéreo jubilados a los 40 años, y al estar jubilados, al salir jubilados, uno los veía estudiando otra carrera, dedicándose a otra cosa, siguiendo en la aeronáutica, pero era gente que se jubilaba por la propia condición de su trabajo bastante joven. Eso lo digo como para ilustrar la naturaleza del trabajo de un controlador de tránsito aéreo. Los controladores de tránsito aéreo son además una gente muy aferrada a su trabajo, porque obviamente es un trabajo muy delicado. No cualquiera puede ser controlador de tránsito aéreo. Los conocimientos son bastante específicos. Estamos hablando de gente que tiene además de eso una gran responsabilidad desde el punto de vista legal, porque son los encargados de indicarle a una aeronave, por ejemplo, en un aeropuerto, cuándo puede despegar, cuándo puede aterrizar, por qué aerovía debe transitar, por qué frecuencia debe comunicarse. Además de eso, son los encargados de vigilar que las aeronaves estén transitando por el espacio aéreo de forma segura. Es decir, que su responsabilidad es mayúscula. Ha habido casos de controladores de tránsito aéreo en el mundo procesados por responsabilidad en cuanto a accidentes. Y casos hay muchísimos. Es decir, es un trabajo estresante, es una gran responsabilidad. Pero en Venezuela, a todo esto de la naturaleza del trabajo del controlador de tránsito aéreo, se le debe sumar el estrés de estar en Venezuela, el estrés de los malos salarios, el estrés de las malas condiciones del trabajo, el estrés de poder tener gasolina para llegar a trabajar, el estrés de estar en un sitio donde no haya agua, el estrés de todo lo que usted se puede imaginar. Y además de eso, el estrés vinculado al hecho de que te puedan meter preso. Estos dos controladores, Dervis Rodríguez y Oriana Rojas, fueron detenidos por el DGCIN. Puede especularse mil cosas sobre su detención, pero la realidad real es que no sabemos por qué demonios están presos. Ni siquiera su abogado, Joel García, ha podido enterarse a cabalidad de las razones de su detención. Para entender la naturaleza de este caso y todo lo que comprende el mismo, vamos a escuchar al doctor Joel García, quien es el abogado de estos controladores aéreos, Dervis Rodríguez y Oriana Rojas. Adelante. Con relación a los controladores aéreos Dervis Rodríguez y Oriana Rojas, te puedo decir que los mismos fueron aprehendidos el día 4 de junio en las instalaciones de la torre de control del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Funcionarios de la DGCIN se trasladaron hasta allá y lo llevaron hasta Boleita, la sede de ese cuerpo de contrainteligencia militar. A las 48 horas, como establece la Constitución, fue llevado ante un tribunal de control, fue distribuido al Tribunal Primero de Control competente para conocer de delitos conexos al terrorismo, a cargo de la doctora Carol Padilla. Acudimos a ese tribunal, pero la juez se sorprendió cuando vio que tenía defensa privada, que se trataba de nosotros, y en consecuencia lo que hizo fue resolver, diferir o declinar la competencia. No sabemos cuál de las dos situaciones la hizo porque no nos supo explicar, sino que ese día no iba a ser la audiencia. El día domingo estuvimos pendientes a ver si lo iban a trasladar, no los trasladaron. El día lunes fueron llevados al tribunal. Nosotros, la defensa técnica, estaba a las puertas del Palacio de Justicia, pero aprovechándose de la situación de cuarentena y de pandemia, no nos permiten el ingreso propiamente hasta los tribunales, sino que estábamos en la calle esperando. Mandamos a decir que estábamos allí porque íbamos a asistir a ambos controladores. Nos hicieron esperar allí, nunca nos dieron respuesta, y resulta que le dijeron a Dervis Rodríguez y a Oriana Rojas que su defensa no había llegado y que no podían esperar más. Le designaron defensa pública que ni siquiera se identificó con ellos, defensa pública que no sabemos quién es, y supimos que le imputaron a Oriana obstrucción a la justicia, porque ella lo que hizo fue grabar el momento que estaba siendo aprehendido Dervis Rodríguez. Pero con relación a Dervis no sabemos el delito que le imputaron, no sabemos ni siquiera quién fue la juez o el juez que conoció del asunto, el fiscal, no sabemos
Porque es que la audiencia me dice, Oriana, que duró aproximadamente 5 minutos. Una audiencia express donde le decretaron privativa judicial de libertad a Dervis Rodríguez. Fijaron como sitio de reclusión el internado judicial de Yare 3. No sabemos si lo ha sido trasladado allá o todavía siguen de Gesín. Y los delitos no sabemos cuál es. A Oriana sí le pusieron presentaciones periódicas a ese tribunal cada 30 días. Pero le dijeron que se tenía que presentar una vez que el Poder Ejecutivo restableciera nuevamente las actividades al Poder Judicial. Te resumo, no han dejado que se le nombre defensa privada, o sea, no le han dejado que ejerza el derecho a la defensa, porque la defensa pública me dicen que no dijo absolutamente nada, y así es porque ellos cumplen orden, ellos pertenecen a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y son funcionarios más. Y sabemos también que hay detenido, o sea, está detenido otro contralor aéreo que se llama Guillermo González, está detenido, me dijeron que está en Yare 3. También por las redes me pude enterar que detuvieron a 2 controladores más, pero ayer se corría el rumor de que habían sido liberados. No te lo puedo asegurar, pero con relación a Oriana y a Dervis, esa es la situación que estamos viviendo en los actuales momentos. Imagínense ustedes. Otra vez, la jueza Carol Padilla. Otra vez. Y hay una cosa particular que le pregunté al abogado Joel García. Porque fíjense ustedes, o sea, tú eres empleado del Estado, te llevan preso. ¿Qué pasa con los derechos laborales, con la situación laboral de estos trabajadores después de las acusaciones que le hacen? Bueno, imagínense lo que le sucede a estos trabajadores luego de pasar por este caso. Escuchen. En cuanto a su situación laboral, Oriana, pues que tuvo la oportunidad de ir hasta el aeropuerto nuevamente a buscar sus cosas, le manifestaron que había sido destituida y que contaba con 15 días para ejercer los recursos correspondientes, pero fue destituida. No sé si Oriana va a ejercer el recurso administrativo correspondiente, pero en todo caso podremos saber cuál es la respuesta de esa acción que pudiera ejercer Oriana, porque sabemos que Venezuela hace mucho rato no ha perdido ni un solo juicio, no ha reconsiderado ni un solo caso cuando se trata de ejercicio del derecho contra ellos. Esa es la situación laboral en cuanto a Oriana. En cuanto a Dervis, la ignoramos porque no se ha comunicado nada, ni tampoco nos hemos podido comunicar con Dervis. Bueno, un horror. Presos cuando salgan de la cárcel sin trabajo y sin posibilidad de desempeñar el trabajo para el cual se formaron estos técnicos armados. Un caso terrible. Por supuesto no sabemos por qué ellos están presos. Parece que hay otros controladores desaparecidos. Por supuesto cunde el miedo. Nadie aclara ni informa, porque bueno, el miedo está generalizado. Y esto es de entenderse. Ahora, hay algunas cosas que decir. Se ha convertido en una práctica frecuente el asunto de negarle a un preso su derecho a designar un defensor. Para así, al no tener un defensor privado que sí va a hacer el trabajo y que sí los va a defender, dejarlos en manos de un defensor público. Defensor público la defensa pública depende del régimen. Y evidentemente el defensor público no lo va a defender bien y en determinado momento le va a decir la famosa frase, mira, admite los hechos para que te den una rebaja de pena. Y eso es lo que termina ocurriendo. Entonces estamos hablando de un sistema perverso donde jueces como esta mujer Carol Padilla, cuyo rostro no debemos olvidar nunca, de la que debemos tener perfectamente allí a la mano cada vez que recordemos el número de casos que lleva una buena cantidad de casos políticos y la han convertido en la nueva jueza favorita del régimen para la persecución de disidentes o de quien se aparezca por el medio. Esta fue la jueza, recuérdese bien, a la cual le llevaron moribundo después de la tortura al capitán Acosta Arévalo sin que se inmutara siquiera la bruja esta. ¿Qué decir de este caso? Bueno, le desgraciaron la vida a estas dos personas,
los dejan en la calle, los dejan sin trabajo, los humillan, un hombre preso, no se sabe en qué condiciones, sin defensa constituida, una cosa horrorosa. A todas estas, lo que uno se pregunta es, de verdad, yo entiendo el miedo de muchísima gente, pero de verdad, ¿hasta dónde va a alcanzar ese miedo? Porque Venezuela es una inmensa cárcel. O sea, yo veo muchísimos trabajadores profesionales aeronáuticos que se indignan, como nos indignamos todos, y con razón, por muchísimas situaciones, pero son incapaces de levantar la voz, son incapaces de hacer una denuncia, son incapaces de organizarse, son incapaces de organizarse para resistir, ojo, para resistir. Porque ¿qué podrían hacer? Déjenle las torres de control solas. No vayan a trabajar. Ya basta. O sea, aquí estamos hablando de una persecución contra los trabajadores. Cosas como esa, por ejemplo. Pero para el sueldo que ganan, para las condiciones que tienen, no sé de verdad qué tanto cuidan, pero en fin. En todo caso, lo que hay que exigir es la libertad plena de Derby Rodríguez y Doriana Rojas. Que los dejen en paz y que por lo menos le permitan la libertad. Ya seguramente ejercer el puesto que tenían, no, ni siquiera ellos lo van a querer, porque seguramente hasta reconcomio con su entorno de trabajo tendrán. Pero la libertad de ambos es lo menos que se puede exigir en este caso. En el siguiente segmento hemos recibido una serie de denuncias con respecto a los guisos que están ocurriendo en el estado Carabobo. Guisos a nivel municipal, guisos a nivel parroquial, guisos a nivel estatal. Es una cosa espantosa. En el próximo segmento vamos a ver de qué se tratan los guisos de los grandes, de los chiquitos, de los Dráculas y de los Draculitos. Los espero en el próximo segmento.